Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión haré un video acerca de algunas funciones que son muy útiles en el programa de Excel, iniciando con estas dos de acá, de Max y Min. Pues estas dos funciones son un tanto similares, aunque por cierta parte son contrarias, ¿verdad? Debido a que la función max me permite encontrar u obtener la venta máxima o una cantidad máxima o un dato más alto dentro de un rango de celdas, así como los que tenemos acá. Por el contrario, la función min me permite obtener el dato más pequeño o la cantidad mínima de un rango de celdas. Bueno, vamos a aplicar acá la función max, en donde vamos a insertar el signo igual, que es una regla general de todas las funciones o fórmulas en el programa. Aperturamos el paréntesis y luego vamos a seleccionar el rango de celdas de donde necesitamos nosotros nuestro resultado. Cerramos el paréntesis, presionamos Intro Enter y acá ya tenemos nuestro dato. Y si nosotros nos ponemos a ver, pues efectivamente el dato más grande es el de 5.800 en el caso de esta tabla. Podemos hacerlo también de manera automática ubicando desde la pestaña Inicio en el grupo Edición el icono de la autosuma exactamente en la flechita hacia abajo. Acá pues tenemos las funciones suma, promedio, contar números, max y min. En este caso necesitamos min, solo que cuando lo hacemos de esta manera debemos de observar bien el dato que nos selecciona o los datos, perdón, que nos selecciona la fórmula. Acá nos está seleccionando la celda de arriba, nos da la referencia de celda que sería D17. Entonces vamos a corregir esta parte seleccionando las celdas de donde nosotros necesitamos nuestro resultado, que sería el rango desde E4 hasta E15. Presionamos Intro Enter y nos damos cuenta que el dato más pequeño es 800. Acá en el total de ventas haríamos una suma de todos los importes de ventas, siempre del mismo rango de celdas, y lo podemos hacer siempre de manera automática desde el icono del autosuma. Acá también hay que corregir el programa, ya que no necesitamos una suma de las cantidades de arriba, sino que de estas de acá. Las seleccionamos y luego presionamos Intro o Enter y pues nos da nuestro resultado. La verdad son dos funciones bastante sencillas de utilizar y bastante prácticas. Ahora vamos a pasar a la siguiente función que se llama concatenar. Concatenar significa unir. En el caso del programa, pues nos va a permitir unir una serie de celdas. Podemos unir hasta 255 caracteres o celdas. Y pues acá podemos hacerlo de manera manual, ¿verdad? O también podríamos hacerlo con ayuda de un asistente que más adelante se los voy a mostrar. Bueno, acá vamos a escribir las primeras letras de nuestra función que sería concatenar y acá me aparece, el programa me da la opción para poder dar doble clic y que se nos aperture de una vez el paréntesis. Ahora la sintaxis, que recuerden que es la parte que nos aparece debajo de donde estamos haciendo nosotros nuestra función, que me indica cómo va nuestra fórmula. Ahora me indica que va el primer texto que deseo unir y luego me indica que va un punto y coma. Acá debemos de dar un clic sobre la celda que contiene el primer texto que deseamos unir. Recordemos eso, ¿verdad? No vamos a escribir el dato, sino que vamos a hacerlo a través de las celdas y dentro de la fórmula me va a aparecer la referencia de celda. Acá me indica que separo con punto y coma, luego el texto 2 punto y coma, texto 3 punto y coma. Pero esto hasta cierto punto sería un tanto incorrecto si lo hacemos de esta manera. Porque al momento de presionar Intro Enter, efectivamente sí me une, pero no me deja un espacio en cada uno de los textos. Por lo que les sugiero que se haga lo siguiente, cuando sean datos que deben llevar un espacio entre ellos,
se realiza lo siguiente. Con ayuda de Shift más el número 2 de su teclado alfanumérico, van a insertar las comillas. Vamos a dejar un espacio y luego vamos a cerrar comillas. Con esto le estamos indicando al programa que me va a dejar un espacio en cada uno de los textos que voy a unir. Separo con el punto y coma y ahora va el segundo dato. Y voy a volver a repetir el mismo proceso. Punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, para que vaya ese espacio correspondiente entre cada texto. Repito acá el mismo proceso que anteriormente y vuelvo a seleccionar el último dato. En este caso, el último dato ya no lleva las comillas, el espacio y las comillas debido a que como allí finaliza mi cadena de textos, ya no hay necesidad de dejar ningún espacio. Por otro lado, ustedes se van a dar cuenta cuáles son los textos y las referencias de celda de estos textos, debido a que el programa le asigna un color a la referencia de celda y a la celda que se está seleccionando. Acá C4 está identificada con azul, me indica que estoy seleccionando el nombre de María. Por consiguiente, los siguientes colores corresponden a las celdas de las referencias que encontramos dentro de la función. Presionamos Intro Enter y si se dan cuenta acá ya me agrega los nombres completos con su respectivo espacio. Bueno, esta sería la función concatenar. Entonces, lo ideal sería, recuerden, agregar esta parte de las comillas, el espacio y las comillas nuevamente para que nos dejen nuestro espacio correspondiente. Por otro lado, tenemos la función izquierda y derecha, que al igual que max y min, son funciones contrarias, pero que a su vez se complementan, por decirlo de esta manera. Para ello vamos a tomar esta pequeña tabla de acá, en donde tenemos el código del producto, que son estos datos que tenemos acá. En el código del producto tenemos el proveedor, que serían las primeras 3 letras que aparecen acá, y el número de seguimiento, que serían los siguientes números que están después de las letras acá. Entonces acá lo que se va a hacer es separar las letras y los números acá. Con ayuda de la función izquierda y derecha, lo que hacemos es extraer cierta parte del texto que está dentro de la celda. Así como acá, vamos a escribir el signo igual. Vamos a escribir la palabra izquierda o si no simplemente las primeras letras, damos doble clic sobre la opción que nos da el mismo programa, seleccionamos el texto de donde deseamos extraer, acá lo indica la sintaxis que va el texto, separamos con punto y coma y ahora va el número de caracteres que necesito extraer, es decir, el número de letras o el número de números, valga la redundancia, que necesitamos extraer. Entonces acá debemos de contar, en este caso son 3 letras las que necesito extraer o 3 caracteres que serían las 3 letras. Entonces escribo el número 3, cierro el paréntesis y presiono Intro Enter. Si se dan cuenta acá ya tengo el primer dato. En este caso puedo autocompletar porque es la misma cantidad de letras. Acá vamos a utilizar la función derecha, solo que acá les voy a mostrar el asistente que es muy útil al momento de trabajar con el programa. Para ello nos vamos a ubicar en la pestaña Fórmulas y acá tenemos el grupo Biblioteca de Funciones. Tenemos todas las categorías de las funciones que podemos utilizar y en este caso izquierda y derecha son fórmulas de texto. En este caso voy a buscar derecha, se me apertura la siguiente ventana en donde, si se dan cuenta acá, pues ya no tengo que estar escribiendo el nombre de la función o aperturando paréntesis ni cerrándolo, sino que solo voy a escribir acá la referencia de celda de donde está el texto, o si no, simplemente doy un clic y se me agrega automáticamente. Y ahora el número de caracteres que se necesita extraer. Si se dan cuenta, si yo muevo esta ventana acá de este asistente, se me está creando la función de manera automática.
Ahora, el número de caracteres sería el número de los datos que necesito extraer. En este caso son los números de acá. Serían 4, 71, 64. Entonces serían 4 caracteres. Y si se dan cuenta acá, hacia el lado derecho me aparece cuál es el dato y cuáles son los que se van a extraer. Presiono aceptar y me da el resultado. Puedo autocompletar y si yo acá activo, si se dan cuenta, me da la función como si yo lo hubiese hecho de manera manual. Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué sucede si yo necesito extraer un dato que sea del centro? Ya no de derecha a izquierda o viceversa, sino que del centro. Para esto vamos a utilizar una función diferente debido a que estas dos funciones anteriores son muy específicas, que sea específicamente del lado izquierdo y específicamente del lado derecho. Vamos a crear acá una cuarta, en este caso, perdón, cuarta columna, en donde vamos a extraer un dato del centro. Para ello vamos a utilizar la función que se llama extrae. Vamos a ir acá a las fórmulas y vamos a utilizar siempre nuestro asistente. Acá está la función extrae, la aperturamos y acá nos da 3 argumentos que son las partes que conforman esta función. La función ya se nos insertó en la celda seleccionada. En texto pues va la celda de donde necesitamos extraer, que sería en este caso la primera nuevamente. Ahora, dice posición inicial y número de caracteres. Para ello, o para saber la posición inicial, yo necesito contar cuántos datos hay antes de el número o del carácter o la letra que deseo empezar a extraer. En este caso, yo necesito este 71 que está acá, este 65, este 84, este 53, etcétera. Entonces yo voy a contar que esta sería la posición 1, la E, la 2, la S, la 3. Entonces yo necesito empezar a extraer desde la posición número 4. Esa sería la posición que yo necesito, de donde necesito, mejor dicho, empezar a extraer. Ahora, número de caracteres. ¿Cuántos caracteres, cuántos números o cuántas letras necesito extraer? Como solo necesito el 71, entonces serían 2 caracteres los que necesito extraer. Y si se dan cuenta en esta parte de acá, me da el resultado. Si por algún caso yo necesito extraer el 716, entonces yo acá agrego el 3 y me da acá el resultado que me va a arrojar la función. Como solo necesito 2, lo voy a cambiar, presiono aceptar y me da el resultado acá. Muy bien, para esta función les tengo otra tabla, que sería esta de acá, en donde nos solicitan el segundo nombre de cada persona acá y el primer apellido de las personas. Voy a utilizar acá el asistente y también voy a hacerlo de manera manual. Voy a empezar acá de manera manual, voy a escribir extrae, voy a dar doble clic acá, se me apertura el paréntesis. Ahora va el texto o la celda que contiene el texto de donde necesito extraer, que sería esta parte de acá. Separo con punto y coma y ahora va la posición inicial. Para poder saber la posición inicial del segundo nombre, yo tengo que contar los datos antes de. Entonces acá sería la R, la posición 1, siguiente 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá importante se cuentan los espacios. El espacio sería entonces la posición número 8. Entonces, por ende, la letra A del segundo nombre sería la posición número 9 y esa sería nuestra posición inicial, porque desde ahí tiene que empezar a extraer. Ahora, separo con punto y coma y me indica que va el número de caracteres que yo necesito extraer. Entonces, para eso tengo que contar cuántas letras tiene el nombre. En este caso de Alberto tiene 9 letras. Cierro el paréntesis, presiono Intro o Enter y tengo mi resultado. Acá no puedo autocompletar porque los nombres no tienen la misma cantidad de letras, entonces por ende no me va a dar el resultado que yo necesito. Voy a hacer acá en el primer apellido, o voy a utilizar acá, mejor dicho, el asistente
con la función extrae, en donde el texto, voy a dar un clic sobre el texto, la posición inicial tendría que contar los datos antes del primer apellido, pero como ya hice anteriormente el nombre, pues sé que de acá hacia acá hay 9 y de acá hacia acá hay 9. Entonces 9 más 9, 18. Entonces sería la posición número 19, que ese sería la posición de la letra B. Ahora, ¿cuántas letras tiene el primer apellido? Tiene 8, según yo. Y acá me da el resultado. Si se dan cuenta, dice que me va a insertar varillas. Si yo por algún caso me equivoco y le indico que son 7, acá me indica que solo me va a agregar este dato. Si por algún caso me equivoco en la posición inicial, por ejemplo, que sea la posición 17 y acá que tenga 9, si se dan cuenta me da acá el resultado. Entonces, el asistente es bastante útil, la verdad, en mi opinión, y nos facilita el trabajo. Y acá pues tendríamos que ir contando uno a uno debido a que pues es diferente o son diferentes los datos. Esto solo es como práctica para que aprendamos a utilizar la función. Recordemos que va el texto. La posición inicial acá tendríamos que contar cuántas letras hay antes del nombre Yesenia, más el espacio. Recordemos eso. La letra Y está en la posición 8. Y Yesenia tiene 8. Si no estoy mal. Exactamente acá me da el resultado. Presiono aceptar. Y así tendríamos que ir resolviendo esto, ¿verdad? Con ayuda de la función extrae. Esto sería todo por este video. Si tienen alguna duda, por favor, escribirme al privado. Agradezco mucho su atención. Que tengan una feliz tarde.